Entrevistas EBTV. Continuamos en esta entrevista desde EBTV España. El tema del Tribunal Supremo de Justicia. Independientemente de los anuncios que ya ha hecho el presidente de la República de que va a ir detrás de los magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional. Ya se ha concretado la detención de uno de ellos, correcto, pero el anuncio ha sido que va a ir por todos. Así es. Va a ir por todos, lo va a poner presos. ¿Eso cómo deja, primero, políticamente al gobierno? Y segundo, es una lucha de ilegalidades, porque quienes están ejerciendo actualmente el Tribunal Supremo de Justicia también fueron elegidos de manera no legal, de manera poco transparente. A nivel de justicia, ¿cómo está Venezuela en este momento? Pareciera que no hay un rector que esté a la cabeza y garantice la justicia correcta en el país. Así es, lo más importante que tengan claro los venezolanos es que no hay dos tribunales supremos. Hay un solo tribunal supremo y lo que ha hecho la Asamblea Nacional con la designación reciente de los magistrados es cubrir las vacantes que estaban disponibles y estaban disponibles por la incorrecta e ilegal designación. Pero el gobierno había dicho que no habían vacantes. Eso ha sido uno de los argumentos que han dicho. Esa es la respuesta. La designación de diciembre del 2015 lo hace la Asamblea Nacional en un periodo que se conoce como un periodo de carencia. Eso no es un periodo legal de carencia, sino un periodo político. ¿Qué significa? Si tenemos elecciones en diciembre y la nueva Asamblea asume en enero, hay un mandato popular. Ese mandato es un mandato de cambio político, porque salió un partido de esa Asamblea Nacional para que entrara otra agrupación política. Durante ese tiempo, no solamente es que se designaron los magistrados, sino que se violó el debido procedimiento. El debido proceso establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cumplía algunos requisitos. Hay dos graves faltas. La primera, los magistrados que están en este momento en el Tribunal Supremo de Justicia, los designaron en el 2015, en su gran mayoría no cumplían con los requisitos para ser magistrados. Muchos de ellos no tenían estudios de posgrado, no habían tenido la experiencia legal ni tampoco tenían las credenciales académicas como profesores universitarios. Fue una designación de los amigos de los diputados. Inclusive un diputado de la Asamblea Nacional votó por él mismo para ser magistrado. Sí. A ese nivel de inconsciencia. Esos magistrados ha decidido la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que han sido irritamente nombrados. Y como han sido ilegalmente nombrados, asume que las vacantes siguen estando presentes y subsana esas vacantes a través de la designación que hace recientemente el día viernes. Claro. Eso es lo que hace la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la respuesta política del oficialismo? Detener a esos magistrados. Al menos detiene a uno y genera la amenaza para los otros magistrados. ¿Con qué intención? Y lo anuncia. Claro, ¿y con qué intención? ¿Cuál es la intención? Que no se incorporen nunca. Que no exista el momento de ir al Tribunal Supremo a ejercer su función de magistrado, que sí lo ha hecho el oficialismo además con la vicefiscal, Kate Harrington, esa fiscal indebidamente designada por el TCJ que no tiene las competencias, pues en efecto son del fiscal con validación de la Asamblea Nacional, aún así la intentó hacer entrar a través de la maleta de un vehículo al Ministerio Público. Una cosa absurda. Estamos viendo entonces que lo que se está generando es un país espejo. Así es. Es decir, poderes públicos espejo. Hay una fiscal designada, una vicefiscal designada, con competencias de funciones similares. Uno reconoce a uno reconoce a otro aspecto. Lo mismo pasa con el Tribunal Supremo de Justicia. La inestabilidad política que se presenta es gravísima. Tenemos que llegar igual a presidente, generar un presidente espejo. Yo creo que la Asamblea Nacional no tomará esa decisión de generar una presidencia espejo, pero lo que sí puede hacer, porque además ya lo hizo, es decir que está vigente la vacante de la presidencia porque ya declaró la falta absoluta de la presidencia. En un momento determinado, si antes del 30, que es este domingo, no se detiene el proceso constituyente, la Asamblea Nacional muy probablemente tomará las decisiones que ya hizo a principios de este año, que no son cosas nuevas, ya están tomadas, y hará efectivo de alguna manera ese procedimiento. Quizás el apoyo de calle, más la condena internacional al proceso, más la inestabilidad política y jurídica que en este momento está viviendo Venezuela, como tú bien señalabas, no existe en este momento un ente garante del debido proceso, no existe una cabeza judicial, no hay reconocimiento de las partes políticas. Cuando no hay reconocimiento de las partes políticas, definitivamente se da por naturaleza un proceso de cambio. Puede tardar 10 o 20 días como puede tardar 200 días, pero pareciera inevitable que el proceso de cambio en Venezuela llegó. ¿Cómo evalúa las actividades propuestas
que han salido desde la Mesa de la Unidad y de la propia Asamblea Nacional para esta semana, ¿tendrán su efecto político? ¿Ha sido lo correcto? ¿O a lo mejor la Asamblea Nacional y los diputados que la conforman se han dedicado más a lanzarse a la calle, a hacer una lucha de calle, más que el trabajo político por el cual fueron designados? Fíjate, el trabajo que le compete a una Asamblea Nacional es la del control político y efectuar normas, generar normas que regulen. Si no son reconocidos ni por el Ejecutivo ni por el Judicial, la única opción que tenía la Asamblea Nacional era hacer el trabajo político de ejercer, así sea con el apoyo del soberano, como lo hicieron con una consulta de 7 millones de venezolanos, decirle, nosotros somos los legítimos representantes del pueblo. Y es lo que han hecho. Yo creo que han tomado la decisión correcta, consultar al soberano para que se sepa claramente, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, que hay más de 7 millones de venezolanos, por lo menos, ese es el mínimo, 7 millones de venezolanos dispuestos y capaces a asumir el compromiso de respaldar a la Asamblea Nacional. La convocatoria para esta semana, la convocatoria está muy clara. Son, en consecuencia, 2 días de paro, 48 horas consecutivas, y finalmente el viernes el llamado a toda Venezuela, a Caracas, con la toma de Caracas. Esa toma de Caracas muy probablemente sea un evento distinto a las tomas de Caracas que hubo el año pasado. Este es un evento donde la oposición tiene 2 alternativas. Toma la decisión de quedarse hasta el domingo en Caracas para evitar el proceso constituyente, o alguna otra decisión de un carácter contundente que será responsabilidad de los dirigentes de la oposición decir cuál será. Pero sí estoy muy seguro que será una toma de Caracas muy distinta a la que se presentaron en el 2016. ¿Ha subutilizado la Asamblea Nacional el apoyo que le ha brindado recientemente la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz? Esa dupla pareciera, y es una percepción personal, pareciera que pudiera haber generado más efecto del que ha generado. Esa dupla provocó la salida de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. ¿Por qué no se ha amalgamado esa lucha? ¿Qué ha faltado allí? Instituciones sólidas. Nosotros pueden criticar lo que quieran de ese proceso mal llamado Cuarta República. Las instituciones en Venezuela funcionaban. Lo que se dedicó el oficialismo desde el 99 hasta hoy en día a dilapidar las instituciones. Al dilapidar las instituciones, no reconocer como válido una Asamblea Nacional, acusar ahora a la fiscal general de la República, que es lo que están haciendo, acusándola con casos de corrupción. Más allá de que puedan ser ciertos o no, el momento preciso que toman para acusarlas es cuando deja de apoyarlo. Es que salta a la vista el carácter absolutamente discrecional, totalitario de un gobierno que lo que quiere es eliminar del camino a cualquiera que sea su rival, a cualquiera que se oponga a sus políticas. Definitivamente es lo que quiere, la comunidad internacional lo sabe. Hace poco conversábamos con el representante ante el Parlamento Europeo, uno de los representantes españoles ante el Parlamento Europeo, y nos dice, es que el Parlamento Europeo desestimará el proceso constituyente. Porque es que no hay manera de que un proceso que está viciado de inconstitucionalidad sea reconocido por los actores internacionales. Finalmente, ya casi para despedir, esto se ha vendido como la semana final, la recta final, echar el resto, ir a por todas. ¿Cómo logra visualizar a partir del próximo lunes? Mira, lo más importante, hay una frase en política que es muy contundente, que es que en política no hay muertos. Lo mismo digo yo con esta semana. Esta es una semana decisiva, pero semanas finales no hay. Si el proceso constituyente se da, la oposición genera nuevas tácticas y estrategias para enfrentarse al proceso constituyente. Esta es una semana decisiva. Yo creo que el término que tenemos que utilizar, y es lo mismo que tiene que utilizar los dirigentes, es una semana decisiva. Final no, porque el proceso constituyente puede avanzar, pero está de venir o de muerte. Así como en algún momento el expresidente Hugo Chávez llamó a la Constitución moribunda, este proceso constituyente nació muerto. No hay manera de que se lleve a cabo un proceso constituyente exitoso porque la Constitución es un pacto social. Y los venezolanos saben que la Constitución que hagan nueva no va a remediar los problemas del país. Todo lo contrario, genera mayores divisiones y por ende afecta de una manera contundente al aparato económico y político del Estado. Bueno, más allá que la aplicación por vía de fuerza. Por supuesto. No hay una aplicación distinta porque no va a haber reconocimiento del ciudadano. No están de acuerdo, no quieren un proceso constituyente, no quieren una nueva Constitución. Bien, yo quiero agradecer su participación en esta entrevista de EBTV. Las cartas están echadas, mucha expectativa se genera esta semana en Venezuela y en el resto del mundo. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela sobre lo que pudiera generar esta Asamblea Nacional Constituyente y su posterior negación o aprobación, aunque por allí he rodado un video que asoma la posibilidad de que pudiera posponerse su aplicación o su consulta. Sin embargo,
Esa es mi apuesta. El tiempo dirá la razón. Esa es mi apuesta. Yo creo que este proceso se va a detener antes. Ojalá así sea. Así sea. Gracias por habernos sintonizado. Continúen ustedes con más de EBTV desde Miami. Entrevistas EBTV.